Lot está ebrio. No una ebriedad festiva, sino la de un hombre que ha perdido todo. Afuera, las cenizas de Sodoma aún flotan en el aire. Dentro de la cueva, sus hijas se acercan en silencio. Una ya ha cumplido su plan. La otra espera la noche siguiente. No hay altar. No hay oración. Solo silencio y vino. Génesis 19:35 lo registra sin adornos. Y no supo él cuando se acostó su hija, ni cuando se levantó. De ese acto nace Moab. Un hijo sin bendición, sin pacto, sin promesa. El linaje que habría de levantar un Dios falso, tentar a Israel en los campos de Sittim, y burlar al Altísimo hasta el día de su juicio. Desde esa cueva oscura hasta los juicios de Isaías y Jeremías, Moab se convirtió en el enemigo íntimo, cercano en sangre, pero lejano en espíritu. ¿Qué haces cuando la traición no viene del extraño, sino del que lleva tu sangre? ¿Cómo respondes ante quien ofrece refugio, y luego entrega a los tuyos? Comenta qué habrías hecho tú si hubieras estado allí. ¿Lo habrías entendido, o también habrías dudado? Suscríbete para más historias reales de la Biblia y comparte este vídeo con quien necesita conocer lo que pocos se atreven a contar. Las cenizas de Sodoma aún flotaban en el aire cuando Lot, tembloroso y mudo, se refugió en una cueva junto a sus dos hijas. Atrás quedaban las piedras calcinadas, el hedor del juicio y la mirada petrificada de su esposa convertida en sal. El juicio de Dios había sido total. El valle del Jordán, otrora fértil como el Edén, ahora yacía como un desierto humeante. Lot había sido testigo del poder del Altísimo, pero no logró encontrar descanso. Temía vivir en Sour, y en su huida desesperada no buscó al Dios que lo salvó, sino la oscuridad de las montañas, donde el silencio del exilio lo envolvió. Génesis 19:30 dice: Pero Lot subió de Sour y se quedó en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Sour, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Allí, en el aislamiento, comenzó una historia que la Biblia no esconde. Las hijas de Lot, educadas entre las costumbres de una ciudad perversa, vieron su situación con ojos de desesperanza humana. No había varón que pudiera continuar su linaje. Ellas no clamaron a Dios. No buscaron su providencia. Decidieron actuar según la carne. Una noche, embriagaron a su padre con vino. No fue una decisión impulsiva, fue un plan. Génesis 19:32 revela sus palabras. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, para conservar de nuestro padre descendencia. El hombre justo, que había sido rescatado por ángeles, cayó esa noche. No porque su voluntad lo llevara, sino porque su conciencia fue anulada por el vino y la ceguera de su dolor. La primera hija se acostó con él. Y al día siguiente, repitieron el acto. La segunda hija hizo lo mismo. Y no supo él cuando se acostó su hija, ni cuando se levantó, dice la Escritura en Génesis 19:35. El acto era incesto, pecado aborrecible ante Dios, pero no fue castigado con fuego ni azufre. El juicio ya había caído. Lo que ahora nacía sería semilla de otra clase de conflicto, uno más silencioso, pero no menos profundo. Ambas quedaron embarazadas. No de un desconocido, no de un forastero, sino de su propio padre. Cuando dieron a luz, los nombres de los niños sellaron la memoria del pecado. La primogénita llamó a su hijo Moab, que en hebreo suena como de mi padre. Y la menor llamó al suyo Ben-Amí, hijo de mi pueblo.
Génesis 19:37-38 declara: y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Este es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi. Este es padre de los hijos de Amón hasta hoy. Desde ese momento, los moabitas no serían una tribu más. Su origen no estaba marcado por promesa ni por bendición, sino por vergüenza. No había pacto con ellos, ni palabra de elección divina. Eran parientes lejanos de Israel por sangre, pero espiritualmente distantes. Moab nacería con el estigma de su nombre, y a través de las generaciones, esta marca los seguiría como una sombra persistente. En las generaciones siguientes, mientras Abraham veía crecer a Isaac bajo la promesa de Dios, y Jacob luchaba con ángeles en Peniel, Moab crecía al este del Jordán, en las planicies altas frente al Mar Muerto. Su territorio sería fértil y su cultura poderosa, pero nunca formarían parte del pueblo de Dios. Su identidad no nacía de la fe de Abraham ni del Dios de Israel. Su identidad estaba ligada al temor, a la carne y al silencio de una noche de incesto en una cueva. Lo más revelador es que la Biblia no oculta este inicio. No lo cubre con simbolismo ni lo redime con palabras poéticas. La Escritura muestra cómo el pecado no siempre es castigado con rayos desde el cielo. A veces, el juicio es dejar que una historia continúe, pero sin redención, sin pacto, sin altar. Moab nacería, crecería y se convertiría en una nación. Pero su raíz estaba podrida desde el principio. Yahvé no pronunció palabra alguna a Lot después de ese acto. No hay sueños, no hay ángeles, no hay reprensión. Solo un silencio pesado, como si el cielo mismo se retirara de aquel linaje. A diferencia de Abraham, que caminaba bajo estrellas de promesa, Lot desaparece de la narrativa bíblica sin honra, sin altar, sin bendición. La última mención directa que recibe es esa: un hombre que se refugió en una cueva y terminó engendrando a Moab. Así comienza la historia del enemigo más persistente de Israel. Pero la semilla que nace en la oscuridad no muere fácilmente. Moab se levantará como pueblo, construirá ciudades fortificadas, levantará un Dios propio y se enfrentará una y otra vez al Dios de Israel. Y aunque brota de una cueva sin altar, su nombre cruzará toda la Escritura, aparecerá en las profecías de juicio, en los libros de historia, y hasta en las genealogías del Mesías. Este primer capítulo no es solo un registro oscuro de un nacimiento vergonzoso. Es un espejo de lo que sucede cuando el hombre actúa sin consultar a Dios, cuando intenta preservar la vida sin la guía del Espíritu. Moab es un recordatorio de que incluso lo que nace en medio del pecado puede crecer, influir y desafiar a los escogidos. Pero nunca heredará la promesa, porque la promesa no nace de la carne, sino del Espíritu. Como dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y así, desde una cueva donde no hubo oración ni altar, surge una historia que atravesará siglos. La historia jamás contada de Moab no comienza con ejércitos ni con reyes. Comienza con vino, miedo y silencio. Pero su eco aún resuena en las páginas sagradas, porque todo lo que nace fuera del propósito de Dios, aunque crezca, nunca permanece. La cueva fue solo el principio. Con el paso de los años, el niño llamado Moab creció lejos de los ojos de los patriarcas, al margen de la historia de salvación que Dios estaba escribiendo con Abraham, Isaac y Jacob. Moab no heredó las promesas, ni las alianzas, ni la señal del pacto. No recibió circuncisión, ni altar, ni palabra profética.
Creció como brote en tierra ajena, sin siembra espiritual, y sin raíz en la fe del Altísimo. Su nacimiento fue mencionado, pero su destino, silencioso, comenzó a entretejerse desde el exilio, desde el este del Jordán, en tierras altas que no conocían al Dios de los hebreos. Mientras Jacob huía de Esaú y soñaba con escaleras celestiales en Betel, mientras Dios se revelaba como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Moab estaba creciendo, sin altar ni llamamiento, en el anonimato de las montañas. Allí se desarrolló una cultura, un pueblo, un idioma. Pero lo que no se desarrolló fue la adoración al Dios verdadero. Moab no edificó un altar como lo hizo Noé tras el diluvio, ni invocó el nombre de YHWH como lo hizo Abraham en los encinares de Mamré. La nación de Moab fue una nación sin oración. La geografía misma del territorio moabita revelaba su aislamiento espiritual. Moab se asentó al este del Mar Muerto, al sur de los amonitas y al norte de Edom, en una zona de mesetas fértiles, pero espiritualmente áridas. No fue una tierra maldita en sí, pero tampoco una tierra bendecida. Moab vivía cerca de Israel, pero su cercanía física no era equivalente a cercanía espiritual. Entre ellos y el pueblo de Dios siempre habría una frontera invisible, la línea que divide a los hijos de la promesa de los hijos de la carne. Cuando los hijos de Israel fueron esclavizados en Egipto, Moab prosperaba. Cuando Moisés fue llamado desde la zarza ardiente, Moab no oyó esa voz. Mientras Dios enviaba plagas sobre Egipto y dividía el Mar Rojo para liberar a su pueblo, Moab permanecía en su tierra, adorando ídolos, ajeno a la redención que transformaba la historia. No hubo llamamiento, no hubo señales, no hubo pacto. Moab vivía, pero no vivía bajo la nube ni bajo la columna de fuego. No obstante, Moab no era irrelevante. La Escritura no lo ignora. Al contrario, desde que Israel comienza su peregrinación por el desierto, el nombre de Moab vuelve a aparecer, ya no como un niño nacido del pecado, sino como una nación con estructura, con rey, con ejércitos, con temores. Pero lo más impactante es que cuando Israel necesitó pasar por su territorio, Moab no los recibió. Deuteronomio 23, 3-4 lo recuerda con firmeza: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Bie. En un momento decisivo, cuando el pueblo redimido por Dios marchaba exhausto por el desierto, Moab pudo haber extendido la mano. Pudo haber reconocido el dedo de Dios en las columnas que los guiaban. Pero eligieron el egoísmo y la oposición. Su rey, Balac, no oró, no consultó, no honró. Eligió resistir, y su decisión marcaría el juicio eterno sobre su pueblo. En lugar de hospitalidad, ofrecieron maldición. En lugar de pan, ofrecieron hechicería. Así sellaron su destino ante Dios. Pero mucho antes de Balac y Balaam, Moab ya era una nación formada. La Biblia no describe su ascenso, pero su existencia es evidente en números. Habían edificado ciudades como Ar, Dibón y Nebo. Tenían identidad, ejército y una religión propia. La fe de Moab no era neutral, era una imitación contaminada, centrada en el culto a Quemos, un dios extranjero al que luego incluso Salomón levantaría altares en su vejez, provocando la ira de Dios. Un Reyes 11:7 dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Este culto revela que Moab no era simplemente un pueblo lejano.
Era una amenaza espiritual. Un linaje sin pacto que terminó levantando una religión que tentaría incluso a los reyes de Israel. Moab no fue un vecino pasivo. Fue una influencia activa de corrupción y desvío. Su cultura, aunque cercana en linaje, era lejana en santidad. El corazón de Moab no temía a Dios. La raíz de esta nación no estaba en una promesa celestial, sino en una cueva sin altar. Y ese origen marcó su futuro. Aunque Dios les permitió habitar su tierra, como se aclara en Deuteronomio 2:9, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni le hagas guerra, porque no te daré posesión de su tierra. Esta tolerancia no fue aprobación. Fue una concesión pasajera, una misericordia contenida. Los moabitas vivían con poder, pero sin bendición. Prosperaban, pero sin cobertura. Eran fuertes en número, pero débiles en propósito. Su historia fue permitida por Dios, pero no escrita por Él. El pueblo de Moab vivió a la sombra de la revelación, pero nunca bajo su luz. Y aunque su existencia parecía legítima, no lo era a los ojos del cielo. Por eso, cuando Dios establece su ley, advierte contra ellos. El juicio no es por una sola acción, sino por una constante resistencia al propósito divino. Moab representa a todos aquellos que viven cerca de la verdad, pero la rehúyen, que conocen el nombre de Israel, pero rechazan al Dios de Israel. En el silencio de los siglos, Moab fue creciendo. Sus ciudades se levantaban, sus reyes gobernaban, sus ídolos eran adorados con fervor. Pero ninguna profecía los visitaba. Ningún profeta fue enviado a su tierra. Ninguna promesa los aguardaba. Eran una nación viva, pero espiritualmente muerta. Así se consolida la historia del hijo que nació sin legado. Moab fue más que un hombre. Fue una nación. Pero una nación sin linaje espiritual. Un pueblo sin altar. Un nombre que sería recordado por su rechazo a Dios, por su burla, por su idolatría, y un día, también por una mujer. Porque aunque el juicio pesaba sobre la nación, una descendiente suya sería injertada en la línea mesiánica. Pero eso aún no ha llegado. Por ahora, Moab sigue siendo lo que siempre fue. Un hijo de Lot, nacido en el miedo, criado sin promesa, y creciendo al oriente del desierto, donde el eco de Dios no resonaba. A medida que el pueblo de Israel avanzaba por el desierto, guiado por la nube de día y la columna de fuego de noche, el eco del nombre de Moab reapareció en la narrativa bíblica, no como aliado, sino como advertencia. Israel se acercaba a las fronteras de la tierra prometida, pero para llegar debía pasar por territorios de pueblos vecinos. Edom, Amón y Moab. Eran naciones parientes, nacidas de Esaú, de Lot, de historias antiguas marcadas por separación, por decisiones que alejaron a sus antepasados del pacto. En ese contexto, Moab volvió a mostrarse, y lo que reveló no fue hospitalidad, sino juicio sellado. El encuentro con Moab no fue físico en un primer momento, sino espiritual. Cuando Moisés, por mandato del Señor, recuerda al pueblo quienes podían y no podían participar de la Asamblea Santa, Moab es colocado entre los excluidos. Deuteronomio 23:3 lo dice con claridad: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Esa expresión, para siempre, no es una sentencia momentánea, es una separación espiritual definitiva. Moab, aunque pariente, no sería parte del pueblo santo. Aunque viviera al lado, quedaría fuera. ¿Pero por qué un juicio tan severo?
La Escritura responde en el siguiente versículo, Deuteronomio 23:4, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Bie. Esta falta de misericordia fue más que un acto de indiferencia. Fue una expresión pública de desprecio al Dios que lo sacó con mano poderosa de Egipto. Moab tuvo la oportunidad de mostrar compasión, de honrar al Dios vivo, de temer su gloria. Pero eligió otra cosa. Eligió la oposición silenciosa y la maldición contratada. Balac, el rey de Moab en ese tiempo, no levantó espada contra Israel. No envió ejércitos, pero envió mensajeros con oro, buscando manipular el mundo espiritual para detener el avance del pueblo de Dios. Fue a contratar a Balaam, un vidente de reputación ambigua, para que maldijera a Israel. No comprendía que Israel no era un pueblo común, y que no podía ser maldecido porque había sido bendecido por Dios mismo. Así lo confirma Números 22 al 24, donde cada intento de Balaam por maldecir se transforma en bendición, provocando la ira frustrada de Balac. Lo que Moab no entendió, y nunca comprendería del todo, es que no se puede luchar contra la voluntad de Dios sin traer sobre uno mismo el juicio eterno. En lugar de reconocer que la presencia de Israel era señal de la mano de Dios, Moab eligió el camino de la resistencia espiritual. El juicio fue claro. No solo no entrarían en la congregación del Señor, sino que esta exclusión sería perpetua. No se trataba solo de una generación rebelde. Era un linaje sin pacto, una raíz sin redención. Incluso en el trato posterior que Israel debía tener con Moab, Dios dejó instrucciones estrictas. Deuteronomio 2:9 dice, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni le hagas guerra, porque no te daré posesión de su tierra. Esta orden mostraba que aunque Moab no estaba bajo bendición, tampoco debía ser exterminado por Israel. Era un pueblo tolerado, pero no incluido. Existían bajo la providencia general de Dios, pero no bajo su promesa. Esta categoría de existencia era única, vivir cerca del pueblo de Dios, pero no ser pueblo de Dios. El destierro espiritual de Moab fue una consecuencia de una cadena de decisiones históricas. Todo comenzó en una cueva sin altar. Continuó con una cultura sin adoración verdadera. Y culminó con una actitud arrogante y despectiva ante el Dios de Israel y su pueblo. Moab no se presentó ante el Señor con sacrificios, ni con humildad, ni con temor reverente. Se presentó con desprecio, con interés político, con manipulación espiritual. Pero hay algo más profundo. La exclusión de Moab no era una simple prohibición litúrgica. Era una revelación espiritual. No todo el que desciende de los justos es justo. No todo el que tiene sangre hebrea, tiene fe hebrea. No todo pariente es heredero. Lot fue rescatado por Dios, sí. Pero su linaje, a través de Moab, demostró no tener el mismo corazón que Abraham. Y esto se reflejó generación tras generación. Porque el problema de Moab no fue solo cultural. Fue espiritual. No adoraron a YHWH. No honraron su nombre. Y como resultado, quedaron fuera. Este juicio también tenía implicaciones en el culto. Un moabita no podía ser sacerdote. No podía ofrecer sacrificios. No podía ser parte del pueblo congregado. No por racismo, no por venganza histórica, sino por idolatría y oposición voluntaria. La exclusión era una barrera espiritual que reflejaba una realidad más profunda.
el corazón de Moab estaba endurecido. Y esto no solo afectó a los varones. La cultura de Moab influiría también a las mujeres, como se vería más adelante cuando muchas moabitas sedujeron a los hijos de Israel, llevándolos a la idolatría y provocando una plaga entre el pueblo. Pero ese episodio aún no ha llegado. Por ahora, Moab permanece como una nación tolerada, pero sin altar. Un pueblo con territorio, pero sin herencia. Con historia, pero sin promesa. Así se forja su identidad en el relato bíblico, la del pueblo que pudo honrar, pero eligió resistir. La del linaje que pudo acercarse, pero se mantuvo lejos. Moab, cuyo nombre significa de mi padre, se convierte en símbolo de todo lo que nace sin la guía de Dios y permanece separado por elección. Son un pueblo sin altar, sin bendición y sin redención, al menos por ahora. Porque aunque el juicio sobre Moab era justo, y su exclusión clara, la historia aún no ha terminado. Dios, que todo lo ve, estaba preparando una excepción, una mujer, una moabita que rompería este patrón. Pero todavía no ha aparecido. Por ahora, el nombre de Moab sigue siendo una advertencia. No basta con estar cerca del pueblo de Dios. Se necesita rendir el corazón al Dios del pueblo. Los pasos de Israel resonaban con fuerza en las tierras del desierto. Habían vencido a los amorreos, cruzado valles secos, y ahora se acercaban a los linderos de Moab. Desde las alturas de su territorio, el rey Balac miraba como aquel pueblo que venía de Egipto, innumerable como el polvo, acampaba al otro lado del Jordán. Moab se llenó de temor. No por fe, no por discernimiento espiritual, sino por miedo humano. Sabían lo que había ocurrido con los reyes vencidos. Habían oído que el Dios de Israel no era como los dioses de las naciones. Y temieron. Números 22:3 lo expresa así. Y Moab tuvo gran temor de este pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Pero en lugar de buscar al Dios verdadero, Balac recurrió a la hechicería. En lugar de consultar al Altísimo, recurrió a Balaam, un profeta ambiguo, un hombre de visión pero también de avaricia. Balac envió mensajeros con riquezas para sobornar a este hombre, buscando que maldijera a Israel, que debilitara su fuerza con palabras que vinieran del cielo, o del infierno. Balaam conocía el nombre de YHWH. Había oído su voz. Pero su corazón estaba dividido. Era profeta, sí, pero también amador de recompensa. Cuando los mensajeros de Balac llegaron a su casa en Petor, Balaam no los rechazó. Tampoco aceptó de inmediato. Les pidió pasar la noche. Consultaría a Dios. Y Dios habló. Números 22:12. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. El mensaje fue claro, directo, final. Pero Balaam dejó la puerta abierta. Cuando llegaron emisarios más distinguidos y con mayor oferta, volvió a consultar, esperando que Dios cambiara su decisión. Y Dios, que escudriña los corazones, le permitió ir, pero bajo estricta advertencia: pero harás lo que yo te diga. El viaje de Balaam fue proféticamente simbólico. En el camino, su asna vio al ángel de YHWH con espada desenvainada. 3 veces intentó desviarse para evitar la muerte de su amo, y Balaam, ciego a lo espiritual, la golpeó, hasta que el Señor abrió la boca del animal y le habló. Números 22:28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces?
La escena fue una humillación divina. El profeta, que debía ver, no vio. El animal, que debía callar, habló. Y el ángel le dijo: Yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Aún así, Balaam llegó a Moab. Balac lo recibió con honor y expectativa. Lo llevó a lugares altos, desde donde podía ver el campamento de Israel. Allí le construyó altares, le ofreció sacrificios, todo con la intención de que maldijera. Pero Dios volvió a hablar. Y Balaam, obligado por la soberanía divina, en lugar de maldecir, bendijo. 3 veces, desde 3 lugares distintos, pronunció palabras que no venían de Balac, ni de su propia mente, sino del Espíritu de Dios. Números 23:8. ¿Cómo maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y cómo condenaré al que Jehová no ha condenado? En cada ocasión, las palabras del profeta contratado se convertían en poesía profética que exaltaba al pueblo de Israel. Dios los ha sacado de Egipto. No hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Balac estaba enfurecido. Quería destrucción. Recibía bendición. La soberanía de Dios se manifestaba de forma clara. Israel no podía ser maldecido porque estaba bajo pacto, bajo promesa, bajo la mirada del Altísimo. La tercera bendición fue aún más poderosa, porque incluía una visión futura del Mesías. Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Dios, usando la boca de un profeta pagano, anunció a Cristo. Desde los montes de Moab, donde se intentó invocar maldición, salió una de las profecías más claras del nacimiento del Rey Eterno. Moab buscó condenación, pero Dios trajo revelación. Sin embargo, Balaam, aunque no pudo maldecir con sus labios, sí dejó consejo perverso. Apocalipsis 2:14 revela que Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo de Israel, que hicieran tropezar a los varones de Israel con mujeres moabitas, para que fornicaran y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Este consejo dio fruto venenoso. En el capítulo siguiente de Números, Israel cayó en la trampa. Se unieron a las hijas de Moab y adoraron a Baal Peor. El juicio no se hizo esperar. Una plaga mató a 24,000 israelitas. Así Moab logró lo que no pudo con hechicería. Debilitó a Israel desde dentro, usando seducción y paganismo. Fue una guerra sin espadas, una conquista sin ejércitos. Y el Señor, airado, actuó. La alianza espiritual con Moab fue rota con sangre. El sacerdote Faíns se levantó con celo por Dios y ejecutó a un israelita que trajo una madianita al campamento en plena rebelión. Solo entonces se detuvo la plaga. La historia de Balaam y Balac no es solo una narración de intento fallido de maldición. Es un retrato de cómo el corazón de Moab se oponía profundamente al propósito de Dios. Buscaron manipular el mundo espiritual, sobornar al profeta, engañar al pueblo, pervertir su adoración. No con armas, sino con estrategias sutiles, con alianzas impuras, con deseos carnales. Moab se convirtió así no solo en enemigo geopolítico, sino en enemigo espiritual. Y Dios no lo olvidó. En los siglos posteriores, cada vez que se nombraba a Moab, se recordaba este momento. Fue el día en que intentaron maldecir lo que Dios había bendecido. El día en que pensaron que el oro podía más que el pacto.
pero no pudieron torcer la voluntad del Altísimo. En ese monte, Moab no vio la gloria de su Dios Quemos. Vio que el Dios de Israel es inmutable, justo y poderoso para guardar a su pueblo. Por eso, aunque Moab persistiría como nación, desde este punto su destino quedó sellado. No serían destruidos de inmediato, pero tampoco serían parte de la redención. Serían un recuerdo perpetuo de lo que sucede cuando un pueblo se opone a la promesa de Dios. No con espada, sino con manipulación espiritual. Moab no entendía que los hijos de la promesa no se tocan, no se maldicen, no se compran. Porque Israel no era un pueblo común. Era el pueblo de Dios. Y Moab, desde sus alturas, vio cómo ni su oro ni sus profetas podían contra la bendición del Altísimo. No fue una guerra declarada. No hubo lanzas, ni muros sitiados, ni ejércitos alzados contra Israel. La caída vino en la intimidad del deseo, en la suavidad de una voz extranjera, en la mirada de una mujer moabita que ofrecía más que hospitalidad. El pueblo acampaba en Sittim, una región al este del Jordán, ya en las últimas etapas de su viaje por el desierto. Frente a ellos estaba la tierra prometida. Pero antes de cruzar, la batalla más peligrosa no vendría de fuera, sino desde dentro. Desde Moab. Números 25:1 inicia el relato con una sencillez desgarradora. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Lo que comenzó como contacto con mujeres extranjeras pronto se transformó en algo mucho más profundo y más grave. Las mujeres moabitas, siguiendo el consejo oculto de Balaam, no solo ofrecían su cuerpo, sino su religión. Invitaban a los varones de Israel a los sacrificios de sus dioses, a las fiestas de Baal Peor, donde la adoración se confundía con la sensualidad, y los ritos paganos eran celebrados con vino y carne sacrificada. El texto continúa, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Números 25:2. No fue una simple tentación. Fue apostasía. El pueblo que había oído la voz de Dios en el Sinaí, que había recibido maná del cielo, ahora comía en los banquetes paganos, adorando a un Dios falso en tierra ajena. No se trataba de relaciones mixtas ni de amor entre culturas. Se trataba de idolatría provocada por deseo, de traición espiritual disfrazada de placer. La escritura es clara y sin adornos, y se juntó el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Números 25:3. El Dios que había cargado con ellos 40 años en el desierto, que les había dado agua de la roca, carne en medio del hambre, y fuego en la noche, ahora ardía en ira santa. Porque Israel no solo había pecado, había olvidado, había menospreciado, había cambiado la gloria del Dios invisible por la imagen de un Dios inmundo. La respuesta divina fue inmediata. Moisés recibió una orden que estremecía: toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y se apartará de Israel el ardor de la ira de Jehová. Números 25:4. El juicio debía ser público, visible, radical. La plaga ya había comenzado a extenderse entre el campamento. En medio del duelo y la angustia, mientras el pueblo lloraba a la puerta del tabernáculo, un acto de insolencia encendió aún más el juicio. Un varón israelita, Zimri, de la casa de Simeón, llevó a una mujer madianita, Cosbi, hija de un príncipe moabita, directamente ante la tienda de reunión, como si el tabernáculo no fuera sagrado, como si el pecado no fuera pecado.
Pero entonces se levantó Faíns, hijo de Eleazar, nieto del sumo sacerdote Aarón. Sin pedir permiso, tomó una lanza, entró tras ellos y los atravesó a ambos en su carpa, en medio del acto. Fue un gesto de celo, no por ley, sino por el honor de Dios. Números 25:8 lo dice así, y los traspasó a ambos, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella plaga 24,000. La plaga terminó, pero la herida espiritual era profunda. Israel había sido seducido por Moab, no con espadas, sino con caricias. Y el juicio había sido tan severo como si se tratase de una rebelión armada. Dios honró el acto de Faíns. Le hizo un pacto eterno de sacerdocio por su celo. Pero también dejó memoria escrita del pecado de Baal Peor. Moab había logrado lo que las naciones no pudieron, hacer tropezar a Israel en su fe. Desde entonces, ese lugar quedó manchado. Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, pero ellos se fueron tras Baal Peor, y se apartaron para vergüenza. Aún siglos después, el nombre de ese Dios seguiría siendo sinónimo de traición espiritual. Este episodio marcó a Moab como enemigo no solo geográfico, sino espiritual. Ya no era solo una nación pariente nacida del incesto. Era un pueblo dispuesto a destruir la fidelidad de Israel desde dentro, corrompiendo su adoración, infiltrando sus pasiones, invadiendo su santidad. Y lo más trágico es que Israel cayó, no por ignorancia, sino por deseo. Moab se reveló como un anticipo profético de todo aquello que busca seducir al pueblo de Dios con placeres aparentes y falsas religiones. Fue un espejo de los tiempos cuando lo profano entra al templo, cuando la carne gobierna sobre el espíritu, y cuando los escogidos olvidan quién los sacó de Egipto. El valle de Sittim no fue solo un lugar geográfico. Fue una caída espiritual. Y esa caída tuvo consecuencias que perdurarían generaciones. Desde ese momento, Dios estableció una línea clara: Moab no sería olvidado. No podría entrar en su congregación. No tendría parte con su pueblo. Sería una piedra de tropiezo, una figura del engaño, un símbolo de lo que pasa cuando la santidad es sacrificada por el placer. El juicio no fue exagerado. Fue justo. Porque lo que estaba en juego no era una simple ley, sino la identidad misma de Israel como nación santa. Y así, Moab, que ya había intentado maldecir a Israel sin éxito, logró introducirse en su corazón. No con maldiciones, sino con besos. No con espadas, sino con mesas. Y Dios, celoso, levantó su juicio para recordar a todas las generaciones que no se puede servir a dos señores. No se puede bailar en las fiestas de Baal y presentarse luego en el tabernáculo. Sittim fue un umbral. A partir de allí, Israel quedó marcado. Y Moab también. Porque desde ese día, Moab no sería visto solo como un pueblo ajeno, sino como un enemigo espiritual. Un enemigo que, con sonrisa y vino, había conseguido lo que el faraón no pudo: hacerlos olvidar a Dios. Mientras Israel avanzaba por la historia con un Dios que hablaba, guiaba, disciplinaba y restauraba, Moab se hundía más profundamente en la adoración de un Dios que no hablaba, no respondía y no redimía. Ese Dios se llamaba Quemos. Su nombre aparece por primera vez en Números 21-29, donde el cántico de Israel proclama con ironía la derrota de Moab. ¡Ay de ti, Moab! Pereciste, pueblo de Quemos. En esta línea corta, la Biblia dice todo lo que se debe saber sobre el corazón de la religión moabita,
un pueblo definido por un Dios falso, una fe sin verdad, una esperanza vacía. Quemos era la deidad nacional de Moab. En sus cultos se practicaban ritos paganos que implicaban sacrificios, a menudo humanos, y actos de extrema idolatría. No era un Dios lejano en pensamiento, sino central en su identidad. Así como Israel tenía el Arca de la Alianza, Moab tenía altares para Quemos. Mientras Israel levantaba tabernáculos para la gloria del Señor, Moab levantaba santuarios para un ídolo que no podía ver ni oír. Pero lo más trágico es que esta idolatría se mantuvo generación tras generación, y se infiltró incluso en el mismo Israel, cuando sus reyes cayeron en apostasía. Siglos después del pecado de Baal Peor, en el esplendor del reino unificado de Israel, Salomón, hijo de David y constructor del templo, fue seducido por mujeres extranjeras. Entre ellas, había moabitas. Y la Escritura, sin ocultar su caída, declara en 1 Reyes 11:7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. El rey que había construido la casa de Dios, también edificó altares a dioses falsos. Entre ellos, al ídolo más repugnante de Moab. Ese monte, conocido luego como el Monte de los Olivos, presenció la tragedia espiritual de un corazón dividido. Salomón, cegado por sus alianzas, permitió que el Dios de Moab tuviera un altar frente a la ciudad de Dios. Fue más que una infidelidad espiritual. Fue una traición a la fidelidad de YHWH, el Dios que lo había coronado, prosperado y visitado en sueños. Y así, el ídolo de Moab no solo habitaba las colinas lejanas, sino que se atrevió a alzar su rostro de piedra ante Jerusalén. Pero ¿quién era Quemos? Las escrituras no profundizan en descripciones rituales, pero la arqueología revela que se trataba de una deidad de guerra, una figura sanguinaria asociada con la entrega de víctimas humanas. El rey Mesa de Moab, mucho tiempo después, hizo un sacrificio humano a Quemos en un acto desesperado. Segunda de Reyes 3:27 lo describe así. Entonces tomó a su hijo primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Este acto no solo fue una abominación, fue la cúspide de la ceguera espiritual. Ofrecer al propio hijo para apaciguar a un ídolo de piedra. Israel, testigo de estos actos, fue llamado continuamente a no imitar tales prácticas. Deuteronomio 12:31 lo advierte, no harás así a Jehová tu Dios, porque todas las cosas que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Moab, con su adoración a Quemos, estaba en esa categoría. No se trataba solo de idolatría cultural, sino de una religión basada en la destrucción del alma humana. La diferencia entre Israel y Moab no era solo doctrinal, era existencial. Israel tenía un Dios que descendía en gloria sobre el tabernáculo, que hablaba a través de profetas, que perdonaba pecados y restauraba vidas. Moab tenía un Dios que exigía sangre, que nunca respondía, y que jamás ofrecía esperanza. Quemos no libró a Moab de la derrota. No detuvo a los profetas. No protegió a sus hijos. Fue un ídolo que absorbía vidas, pero no daba vida. Los profetas de Israel no callaron ante esto. Jeremías 48 es uno de los capítulos más largos dedicados exclusivamente a pronunciar juicio contra Moab. En el versículo 7, el Señor dice, porque confiaste en tus obras y en tus tesoros, tú también serás tomada, y saldrá Quemos en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Esta frase es demoledora.
Dios no solo destruye al pueblo, decreta que su Dios mismo será llevado en vergüenza. Quemos, el ídolo que dominó sus corazones, terminaría siendo una carga inútil en los hombros de los que lo adoraban. Isaías también profetizó sobre Moab. En Isaías 16:12, se describe la futilidad de su religiosidad, y cuando Moab apareciere cansado sobre los lugares altos, y viniere a su santuario a orar, no le valdrá. No le valdrá. Estas palabras encierran toda la tragedia de una nación que construyó su esperanza sobre la arena de un Dios falso. Cuando llegara el día del quebrantamiento, no habría socorro. Cuando clamara, no habría respuesta. Mientras Israel tenía la certeza de que Dios oía desde su santo templo, Moab derramaba lágrimas ante un altar vacío. Quemos no hablaba. Quemos no salvaba. Quemos no era Dios. Y sin embargo, el pueblo persistía. A pesar de las derrotas, a pesar de la evidencia, Moab no abandonaba su ídolo. Su religión no era búsqueda de verdad, sino obstinación espiritual. Una ceguera heredada, un rechazo deliberado al Dios que, aun habiéndolos excluido de su congregación, les había permitido existir. Porque esa es otra revelación poderosa. Moab tenía tiempo. Tuvo siglos para volverse. Tuvo oportunidades para observar al Dios de Israel y rendirse. Pero eligieron permanecer fieles a una mentira. Quemos fue un reflejo del corazón de Moab, endurecido, orgulloso, vacío. Y por eso, el juicio era inevitable. No porque Dios se deleitara en destruir, sino porque Moab eligió resistir. Eligió confiar en un Dios que exigía sacrificios humanos, mientras rechazaba al Dios que ofrecía sacrificio divino. Moab adoraba a un ídolo de muerte. Israel servía al Dios de vida. Así quedó escrita su historia. Quemos, el Dios de Moab, nunca salvó a nadie. Solo trajo confusión, sangre y ruina. Y el pueblo que lo adoraba, terminó como él, en silencio, en derrota, en vergüenza. Durante siglos, Moab vivió bajo la ilusión de autonomía espiritual. Prosperaban en sus ciudades, ofrecían sacrificios a Quemos, defendían sus fronteras, y observaban desde las alturas el paso de Israel, convencidos de que su identidad como pueblo estaba segura. Pero el silencio de Dios no era indiferencia. Era paciencia. Una paciencia que no duraría para siempre. Porque el Dios de Israel, que calla por un tiempo, también habla en el día señalado. Y cuando Dios habla contra una nación, no hay muro ni altar que lo detenga. Llegó el momento en que el Altísimo rompió su silencio, y su palabra fue juicio. Isaías fue el primero en levantar la voz profética. En los capítulos 15 y 16, el Señor revela una visión completa de la caída de Moab. No son palabras simbólicas ni vagas. Son lamentos que nombran ciudades, caminos, costumbres. Isaías 15:1 comienza sin rodeos. Profecía sobre Moab. Ciertamente de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Ciertamente de noche fue destruida Kir de Moab, puesta en silencio. El juicio llega de noche, como un ladrón, como un fuego que nadie puede apagar. Las principales ciudades moabitas, orgullo de su nación, son desmoronadas en el tiempo más vulnerable. Dios no está insinuando su descontento. Está anunciando su decisión. La profecía continúa con un desfile de nombres. Nebo, Medeba, Dibón, Esbón, Eleale, ciudades reales, geografía concreta.
Lugares que un día estuvieron llenos de altares a Quemos y palacios de piedra, ahora se describen como escenarios de llanto y destrucción. Isaías 15:2 dice: Subió a Vallit y a Dibón, lugares altos para llorar, sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada, toda barba raída. Es un lenguaje de duelo, de derrota absoluta, de humillación visible. En lugar de coronas, cabezas rapadas. En vez de honra, señal de lamento. Y Dios no solo ve esta escena, la decreta. Pero la profecía de Isaías no es fría. El tono cambia. Dios no se burla de Moab. Siente dolor por su destino. Isaías 15:5 expresa algo inusual: mi corazón dará gritos por Moab. Es el eco del corazón compasivo de un Dios que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva y viva. El juicio es justo, pero no es indiferente. Dios no destruye con placer, destruye con lágrimas. Porque Moab pudo haber mirado a él, pero nunca quiso. El capítulo 16 continúa con una súplica velada. Se menciona una esperanza quebrada, una oportunidad ignorada. Isaías 16:6 dice: hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia, su altivez y su altanería, pero sus mentiras no serán firmes. El problema de Moab no fue solo idolatría. Fue orgullo. Orgullo espiritual. Orgullo cultural. Orgullo religioso. Se creyeron seguros en sus tierras altas. Creyeron que Quemos los defendería. Se burlaron del Dios de Israel. Pero ahora, la altivez sería derribada. Jeremías, siglos después, retomaría esta sentencia y la expandiría como un canto fúnebre. Jeremías 48 es uno de los capítulos más extensos dedicados a una nación extranjera. Más de 40 versículos dedicados exclusivamente a describir la ruina de Moab. El juicio de Dios se hace poesía profética. En Jeremías 48:1 comienza: ¡ay de Nebo! Porque fue destruida, confundida fue Kiriataim, fue tomada la alta fortaleza, y confundido quedó Moab. Ya no hay ambigüedad. Dios llama a cada ciudad por su nombre, y sentencia su caída con detalle. Uno a uno, los bastiones de Moab caen. Jeremías 48:7 lo declara: porque por cuanto confiaste en tus obras y en tus tesoros, tú también serás tomada, y saldrá Quemos en cautiverio. El Dios de Moab, su símbolo nacional, su orgullo espiritual, sería llevado como botín de guerra. Dios no solo derrota al pueblo, desnuda la falsedad de su fe. Quemos será llevado en cadenas, junto con sus sacerdotes. Lo que adoraban sería su vergüenza. Y la razón del juicio no es solo lo que hicieron, sino lo que se negaron a hacer. Jeremías 48:26 dice: embriagadlo, porque contra Jehová se engrandeció, y revuelque Moab en su vómito, y él también será objeto de escarnio. Moab no solo pecó, se burló del Dios de Israel. Y Dios no será burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Moab sembró desprecio, cosechó desolación. Una y otra vez el profeta repite: Moab será destruido. Moab fue quebrantado. Se acercó su calamidad. El juicio es ineludible. No queda nada en pie. Los guerreros huyen. Los sabios callan. Los altares son derribados. Y Dios, que había esperado por generaciones, ahora actúa con justicia.
pero en medio del juicio, hay un susurro de esperanza. Jeremías 48:47, el último versículo del capítulo, cierra con una nota inesperada. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Dios, después de destruir, promete restaurar? No una restauración espiritual. Moab nunca fue pueblo de Dios, sino una restauración política, una misericordia futura para los sobrevivientes. Dios es justo, pero también es el Dios que recuerda aún al caído. Así quedó sellada la profecía contra Moab. No fue una sentencia sin causa. Fue una respuesta divina a siglos de orgullo, idolatría y traición. Fue la ruptura del silencio de Dios ante un pueblo que vivía como si Él no existiera. Moab escuchó por fin la voz del Altísimo. No como un llamado a la vida, sino como un eco de juicio. Y esa voz aún resuena, porque cada nación, cada alma, cada cultura que se enaltece contra el Señor, escucha tarde o temprano esa misma sentencia. Porque Dios calla por un tiempo, pero no calla para siempre. En medio de generaciones marcadas por idolatría, desprecio y juicio, una historia emergió como una grieta en la oscuridad, como una flor creciendo en tierra árida. Moab, nación excluida del pueblo de Dios, tenía una sentencia eterna escrita en Deuteronomio 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, para siempre. Sin embargo, en medio de esa exclusión total, una mujer moabita desafiaría el curso de su linaje no por rebelión, sino por fe. Su nombre era Ruth. Y su historia no solo cambiaría su destino, sino que abriría una puerta inesperada en la línea del Mesías. Todo comenzó en los días en que los jueces gobernaban a Israel. Una época de ciclos de pecado, juicio y redención. En ese tiempo, hubo hambre en Belén, la casa del pan. Y Elimelec, un varón israelita de la tribu de Judá, descendiente directo de Pérez hijo de Judá, decidió irse con su esposa Noemí y sus 2 hijos al territorio de Moab. Ruth 1:1 lo resume así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Fue una decisión riesgosa, abandonar la tierra prometida y buscar refugio en una nación despreciada por Dios. Allí, en tierra extranjera, Elimelec murió. Sus 2 hijos, Malón y Kelión, tomaron mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Vivieron allí 10 años. Pero también ellos murieron. Noemí quedó sola, viuda y sin hijos, en un país que nunca había sido suyo. Una mujer hebrea en el dolor, rodeada de recuerdos y sin descendencia. Pero escuchó que Dios había visitado a su pueblo con pan, y decidió regresar a Belén. En ese momento, las 2 jóvenes moabitas comenzaron a caminar con ella, pero solo una persistió. Ruth, sin promesa, sin pacto, sin herencia, hizo una declaración que cortó el juicio generacional que pesaba sobre su linaje. Ruth 1:16 dice: no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Con esas palabras, Ruth cruzó la línea invisible entre la exclusión y la inclusión. Noemí nada podía prometerle. Belén no le ofrecía futuro. Pero Ruth eligió al Dios de Israel. Renunció a Quemos. Abandonó a Moab. Y caminó hacia el desierto de lo desconocido, pero con fe. Cuando llegaron a Belén, las mujeres murmuraban: ¿no es esta Noemí? Y ella respondió: no me llaméis Noemí, llamadme Mara,
porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth 1:20. El regreso no fue triunfal. Fue doloroso. Fue la imagen de una vida que volvió vacía. Pero Ruth no fue una carga. Fue semilla. Ella, sin importar su pasado moabita, se presentó en los campos de un varón noble llamado Booz. Fue a espigar como una pobre, recogiendo lo que otros dejaban. Pero su reputación la había precedido. Booz sabía que ella había dejado su tierra, sus dioses, y su familia para seguir a Noemí. Ruth 2:12 contiene una bendición que resume su nuevo destino. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth, la excluida, halló refugio bajo las alas del Dios vivo. Lo que siguió fue un proceso de redención. No rápido, no mágico. Fue el cumplimiento de una ley antigua, el pariente redentor. Booz, pariente cercano de Elimelech, tenía el derecho de redimir las tierras de Noemí y tomar por esposa a Ruth. Pero había otro pariente más cercano. La tensión se resolvió cuando éste renunció públicamente al derecho. Y entonces Booz tomó a Ruth como esposa. Ruth 4:10 lo declara ante los ancianos. Y también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Lo que sucedió después fue obra de Dios. Ruth concibió, y dio a luz a un hijo llamado Obed. Este niño sería el padre de Isaí, padre de David. Ruth, la moabita, se convirtió en bisabuela del rey conforme al corazón de Dios. Y su nombre quedó grabado en la genealogía del Mesías en Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed. Dios no solo aceptó a Ruth, la injertó en el linaje más santo, el linaje del Hijo de Dios. La historia de Ruth no es una contradicción al juicio sobre Moab, es su redención. No cambia lo dicho en Deuteronomio, pero muestra que la misericordia de Dios no está encerrada en linajes. Está abierta a los que, con fe, se refugian bajo sus alas. Ruth no desafió la ley. Se sometió al Dios de esa ley. Y su sumisión la salvó. Mientras su pueblo ofrecía niños a Quemos, ella ofreció su corazón al Altísimo. Ruth rompió el ciclo. Donde hubo incesto, ella vivió en pureza. Donde hubo idolatría, ella abrazó la fe. Donde hubo orgullo, ella se humilló. Y su historia quedó como testimonio eterno de que el juicio de Dios es verdadero, pero su gracia es más profunda. Ruth no fue la redención de Moab como nación. Fue la señal de que, incluso en medio de un pueblo condenado, Dios puede levantar a uno que crea. Así, desde las tierras malditas de Moab, brotó una flor que floreció en Belén. Desde la cueva del incesto hasta el pesebre del Salvador, la sangre de una mujer moabita corrió por las venas del Redentor. Porque Dios, que nunca olvida la justicia, tampoco olvida la fe. Y a los que se acercan a Él con corazón sincero, jamás los rechaza. David aún no era rey. Huyó por los desiertos, por cuevas, por tierras enemigas. Perseguido por Saúl, calumniado, sin lugar entre los suyos, buscaba refugio donde no lo acusaran, donde pudiera esconderse mientras el tiempo de Dios se cumplía. En ese contexto de desesperación, David miró hacia el este, hacia la tierra de su bisabuela Ruth. Pensó que quizás Moab, pariente lejano, podría ofrecer seguridad. Así lo narra 1 Samuel 22:3-4, y se fue David de allí a Mizpa de Moab,
y dijo al rey de Moab: Te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. En ese gesto se unen siglos de historia. El descendiente de Ruth pide asilo a los descendientes del pueblo que la vio nacer. No lo hace como guerrero, sino como hijo. No busca alianza militar, sino protección para sus padres ancianos. El rey de Moab accede. Les da hospedaje. Y David regresa a los refugios de Judá, agradecido, por ahora. Pero la historia no termina allí. El gesto de Moab, aparentemente noble, pronto revelaría su verdadero rostro. El Salmo 68, paralelo al Salmo 108:9, contiene una frase dura que viene de labios de David cuando ya reina sobre Israel: Moab es la vasija para lavarme los pies. Es decir, Moab, aquel que un día fue refugio, ahora es despreciado, rebajado a esclavitud simbólica. ¿Qué sucedió entre tanto? ¿Por qué David, que había confiado en Moab, ahora lo humilla con su palabra? La Biblia no detalla los hechos exactos que llevaron a ese cambio. Pero 2 Samuel 8:2 nos ofrece una escena inquietante. Después de haber establecido su trono, David conquista Moab. El texto dice: y derrotó a los moabitas, y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para dejarlos con vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y le pagaban tributo. Es una de las pocas veces que el juicio es tan gráfico, tan duro, tan irreversible. David no actuó con ira desmedida. Fue juicio. Algo ocurrió entre el refugio de sus padres y esta ejecución. Muchos estudiosos han considerado que, tal vez, durante el tiempo que sus padres estuvieron en Moab, ocurrió una traición. Es posible que Moab, al ver a David huir y esconderse, creyera que su causa era débil. Es posible que hayan entregado, herido o incluso matado a su familia. La Escritura guarda silencio, pero el cambio en el trato lo dice todo. Lo cierto es que David, el hombre conforme al corazón de Dios, nunca actuó sin razón. Y el juicio contra Moab fue severo. Ya no era el lugar seguro que conoció Ruth. Ya no eran simples parientes. Eran traidores. Y el juicio de Dios, que había sido declarado siglos atrás por Isaías y Jeremías, comenzaba a cumplirse ahora por medio del rey ungido. David no solo derrotó a Moab, los redujo a servidumbre. Les impuso tributo. Les recordó que el linaje de Ruth estaba ahora coronado en Sión, y que Moab, por más que ofreciera refugio por un tiempo, no tenía parte en el reino de Dios. El Salmo 83, un canto de guerra, menciona a Moab como uno de los enemigos que conspiran contra Israel. Conspiran astuta y secretamente contra tu pueblo, los de Moab y los de Amón. Salmo 83, 3-6. La enemistad no cesó. Aún bajo yugo, Moab persistía en su orgullo. Más adelante, durante el reinado de Salomón, Moab volvió a alzarse en el corazón del rey, no como amenaza militar, sino como seducción espiritual. Fue el regreso oculto del viejo enemigo, esta vez por medio de alianzas matrimoniales. Y cuando el reino se dividió tras Salomón, Moab aprovechó la fractura. Se rebeló contra Israel, buscó alianzas con otros pueblos y se levantó como opositor constante de Judá. Segunda de Reyes 1:1 dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. La historia repetía su patrón. Lo más significativo de este episodio entre David y Moab es que revela el verdadero carácter de esta nación. Aun cuando parecían actuar con bondad,
Su corazón seguía alejado de Dios. Su historia no cambió con Ruth. Su esencia no fue transformada por aquel gesto de hospitalidad. Fue una nación tolerada, pero nunca transformada. Y cuando se presentó la oportunidad de traicionar, lo hicieron. No eran enemigos evidentes como Filistea o Amalek. Eran enemigos disfrazados de aliados. Por eso, su juicio fue doblemente severo. David, que escribió los salmos más profundos de la Biblia, no solo peleó contra gigantes. También discernió las intenciones del corazón de las naciones. Y cuando se refirió a Moab como una vasija para lavarse los pies, no hablaba con desprecio carnal. Hablaba con la autoridad del ungido. Moab no era tierra santa. No era parte del pueblo redimido. Era tierra sucia, símbolo de impureza, de traición, de orgullo religioso. Y como tal, fue humillada. Este capítulo marca el punto de no retorno. Moab, que fue tierra de origen de la bisabuela del rey, ahora es sometida por él. La misericordia fue ofrecida y rechazada. La traición fue sellada con sangre. Y el recuerdo de su pecado persistiría como advertencia eterna. No todo gesto de aparente bondad es sincero. No toda nación que ofrece asilo tiene un corazón redimido. David no fue cruel. Fue justo. Y su juicio no fue solo político. Fue profético. Moab, que había intentado corromper a Israel con mujeres en Sittim, ahora veía a una mujer suya, Ruth, incluida la línea real, mientras su nación era quebrada por el nieto de esa mujer. Así obra el Dios que trastorna lo alto con lo humilde, y lo que parece fuerte, lo vuelve vasija para lavar los pies de su escogido. La historia de Moab es la historia de una nación que conoció la misericordia de Dios de lejos, pero eligió resistir de cerca. Una nación cuya cercanía geográfica con Israel contrastaba con su lejanía espiritual. Por generaciones observaron al pueblo del pacto, vieron los milagros, escucharon de la ley, conocieron la fidelidad del Dios de Abraham, y eligieron otra senda. Moab no solo rechazó a YHWH, se exaltó a sí misma. Y cuando el orgullo alcanza su clímax, la profecía llega como espada, como eco de un juicio que no puede postergarse. Dios, por medio de sus profetas, no dejó sin testimonio la altivez moabita. Las palabras del Altísimo, a través de Jeremías, son un monumento profético que revela que el juicio contra Moab no fue un accidente, ni una reacción arbitraria, sino una respuesta justa a siglos de arrogancia y rebelión. Jeremías 48:29 dice: Hemos oído la soberbia de Moab, es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero, y altivo de corazón. La repetición no es retórica, es diagnóstico. El orgullo de Moab no era solo político, era espiritual. Se creían seguros, se creían mejores. Creían que, aunque no adoraban al Dios de Israel, nada los tocaría. Pero el orgullo delante de Dios es como humo frente al viento. Jeremías 48:42 afirma con contundencia: y Moab será destruido para que no sea más pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Esta no es una sentencia contra un error momentáneo. Es un juicio contra una actitud continua. Moab no solo fue enemigo de Israel, fue enemigo del Dios de Israel. Y esa enemistad no podía quedar impune. El lenguaje profético en este capítulo no es frío ni distante. Está cargado de detalles que muestran cómo el juicio de Dios penetra cada aspecto de la vida moabita.
Se menciona ciudad tras ciudad: Nebo, Kiriataim, Esbón, Sima, Eleale, Madmena, Meón. Todas estas fueron fortificaciones, centros de culto, símbolos de estabilidad. Ahora serían escombros. Jeremías 48:8 lo describe: vendrá destruidor a cada ciudad, y ninguna ciudad escapará. No habrá refugio. No habrá excepción. El juicio será total. Lo más profundo es como el juicio de Dios llega también a lo religioso. Quemos, el dios nacional de Moab, sería desnudado en su impotencia. Jeremías 48:7 dice: porque confiaste en tus obras y en tus tesoros, tú también serás tomada, y saldrá Quemos en cautiverio. El ídolo que adoraron, el dios que defendieron, terminaría cargado en camillas, llevado como botín. Lo que Moab creyó invencible, lo que colocaron en sus alturas, sería humillado públicamente. Y así Dios muestra que no hay Dios fuera de él. Todos los ídolos son derrotados. Todos los nombres se doblan ante el suyo. El juicio no solo afectaría estructuras, afectaría corazones. Jeremías 48:36 revela un gemido que nace del dolor profundo. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por Moab, y asimismo resonará mi corazón como flautas por los hombres de Quireres. El profeta no es un juez frío. Es un eco del corazón de Dios que aún siente dolor por el destino del impío. Moab será destruido, pero no porque Dios haya cerrado su compasión, sino porque Moab eligió el camino del orgullo, incluso cuando pudo humillarse. Y es que la soberbia moabita no era silenciosa, era burlona. Amos 2:1-3 revela otro pecado que provoca la ira divina. Por 3 pecados de Moab, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. No solo se enorgullecieron ante Dios, también deshonraron a los muertos, actuaron con violencia innecesaria, con crueldad. El juicio prometido fue claro: y moriré el juez de en medio de él, y con él mataré a todos sus príncipes. Moab no solo sería conquistado, perdería toda estructura de gobierno. Serían como polvo esparcido al viento. Isaías 25:10 cierra el telón de la historia moabita con una imagen que quiebra cualquier pretensión de grandeza, porque la mano de Jehová reposará en este monte, y Moab será hollado en su mismo lugar, como se pisa la paja en el muladar. Esa es la imagen final. No hay tronos. No hay gloria. No hay realeza. Solo hay polvo y vergüenza. Moab, que se enalteció, será pisoteado como paja sin valor. Lo más impactante es cómo esta profecía resuena con ecos del juicio final. Porque Moab no es solo una nación de la antigüedad. Representa todo corazón que se levanta contra Dios, toda cultura que abraza la idolatría, toda persona que confía en sus obras, en sus riquezas, en su nombre, pero desprecia la voz del Altísimo. Moab es símbolo profético del hombre que no se humilla, del imperio que no tiembla, de la religión que no se arrepiente. Por eso, esta profecía no es solo memoria. Es advertencia. Cada palabra escrita contra Moab es espejo para toda generación. Porque el Dios que juzgó a Moab es el mismo que juzgará al mundo. El orgullo, el desprecio, la idolatría, todo será revelado. Y solo permanecerá lo que haya nacido del Espíritu, lo que haya sido redimido por el pacto, lo que haya creído como Ruth, y no como Balac. Moab fue fuerte, sí. Prosperó, sí. Se burló, sí. Pero al final, cuando Dios habló,
toda su fuerza fue nada. Porque cuando el Altísimo se levanta, ninguna torre queda en pie. Ningún ídolo se mantiene firme. Ninguna nación puede resistir. Dios no olvida. Aun cuando el juicio tarda, su justicia no duerme. Moab, descendiente de Lot, cargaba no solo la vergüenza de su origen, sino la arrogancia de siglos vividos en rebelión contra la santidad de Dios. Y aunque el Altísimo había dicho no molestes a Moab en los días de Moisés, Deuteronomio 2:9, eso no significaba aprobación eterna. Era una postergación del juicio, una paciencia reservada para que la copa de su iniquidad se llenara. Pero cuando el fuego de Dios cruza el Jordán, ninguna tierra queda intocable. En tiempos posteriores, el juicio alcanzó tanto a Moab como a su hermano Amón, ambos hijos de Lot nacidos en la cueva del pecado. Fueron naciones paralelas en rebelión, semejantes en idolatría, y cómplices en su desprecio al pueblo de Dios. Sofonías 2:8-9 sentencia: He oído las afrentas de Moab, y los denuestos de los hijos de Amón. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra. Con estas palabras, el juicio se cierra sobre ellos con una fuerza tan firme como la que cayó sobre sus ciudades originales. Lo que comienza con afrenta termina en devastación. Moab no solo fue orgulloso, se atrevió a insultar a Judá. En lugar de temer al Dios de Israel, lo desafiaron con palabras y actos. Se burlaron del remanente. Y Dios respondió. Sofonías continúa: lugar de ortigas, y mina de sal, y asolamiento perpetuo. Ya no quedaría memoria de esplendor. Las ciudades moabitas, alguna vez fortificadas y gloriosas, quedarían como tierra muerta, salada, improductiva, despojada de toda honra. Pero el juicio no fue solo contra la geografía o la economía. Fue juicio espiritual. Moab se enorgulleció de su dios Quemos, de sus sacrificios, de su culto sin verdad. Por eso, Dios declaró en Amós 2:1-3, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Un acto de crueldad sin necesidad, una profanación que revela el corazón endurecido de una nación sin temor de Dios. La respuesta divina fue clara: y moriré el juez de en medio de él, y con él mataré a todos sus príncipes. Moab no sería vencido por accidente, ni por el capricho de alguna potencia extranjera. Sería quebrado porque Dios mismo lo determinó. Y el juicio no sería simplemente militar. Sería teológico. La humillación de Moab mostraría al mundo que no hay Dios fuera de YHWH, y que toda arrogancia espiritual será abatida. Isaías 25:10 lo confirma con una imagen final e irreversible. Moab será hollado en su mismo lugar, como se pisa la paja en el muladar. Ya no hay dignidad. Solo desprecio. Ya no hay altar. Solo estiércol. El juicio es total. Este castigo no fue una mera reacción a actos puntuales. Fue la cosecha acumulada de generaciones que despreciaron la gracia. Desde la cueva donde Lot fue embriagado, hasta los campos donde las hijas de Moab sedujeron a Israel, desde Balac hasta el rey Mesa, desde los altares de Quemos hasta los escarnios contra Judá, Moab construyó su juicio con cada generación. Y el fuego de Dios, aunque lento en encender, al final lo consumió todo. Lo más solemne es que las Escrituras no muestran remordimiento divino. No hay arrepentimiento en Dios por haber destruido a Moab. Solo justicia. Solo verdad.
Jeremías 48 termina sin rescate colectivo. No hay redención para la nación, aunque haya habido redención para un alma. Ruth. Moab como pueblo queda fuera del plan redentor. Queda como símbolo de advertencia. El orgullo, la idolatría, la burla y la traición conducen inevitablemente a la ruina eterna. Y sin embargo, incluso en este juicio hay una enseñanza para el pueblo de Dios. Porque Moab no cayó solo por su origen, sino por su elección. No fue condenado por ser hijo de Lot, sino por despreciar al Dios de Abraham. Y eso revela una verdad espiritual que trasciende los siglos. Lo que determina el destino eterno de una nación o un individuo no es su genealogía, sino su respuesta al llamado divino. Los profetas gritaron desde sus torres. Los juicios ardieron desde los cielos. Los ejércitos marcharon con la orden del Altísimo. El fuego cruzó el Jordán, y Moab no pudo resistirlo. Sus príncipes cayeron. Sus ciudades se apagaron. Su Dios fue llevado en cadenas. La nación que una vez tentó a Israel ahora era un desierto. Aquel que tenía oídos, oía. El que tenía corazón endurecido, se reía. Pero cuando la palabra de Dios se cumple, la risa se convierte en lamento, y el desprecio en polvo. Moab fue quebrado no por accidente, sino por decreto. Porque cuando el juicio llega, no hay altura, ni alianza, ni altar falso que lo detenga. Y Moab, con toda su historia, quedó escrito como ejemplo. No se puede vivir al margen del pacto, burlarse de Dios, seducir a su pueblo y esperar permanecer de pie. El fuego cruzó el Jordán. Y cuando lo hace, todo lo que no es santo, arde. El nombre de Moab desapareció de los mapas mucho antes de desaparecer del juicio divino. Sus ciudades fueron desoladas, sus dioses humillados, su linaje dispersado entre pueblos que no los conocían. Pero en las páginas de la Escritura, el eco de su caída no se borró. Moab no fue olvidado. Su herida permanece abierta, no porque pueda restaurarse, sino porque su historia quedó como advertencia eterna para las naciones y para cada alma que camina lejos de Dios. La ruina de Moab no fue solo geopolítica, fue espiritual, escatológica, profética. Isaías, que ya había cantado la destrucción de sus ciudades, retoma a Moab como símbolo en su oráculo escatológico del fin. En Isaías 25:10 declara: porque la mano de Jehová reposará en este monte, y Moab será hollado en su mismo lugar, como se pisa la paja en el muladar. Aquí, el contexto no es la historia pasada, sino la consumación futura del reinado de Dios. Mientras su gloria llena el monte santo, una imagen del reino eterno del Mesías, Moab es pisoteado, no restaurado, no redimido, aplastado bajo el peso de su propia rebeldía. En esta visión final, Moab representa más que una nación antigua. Se convierte en emblema profético del juicio sobre todo lo que se opone a la gloria de Dios. Es figura de aquellos que se mantuvieron firmes en su orgullo hasta el último aliento, que resistieron la gracia, despreciaron el pacto, y se exaltaron en su propia justicia. Moab es el anticipo del destino de todo lo que no se somete al señorío del Altísimo. No como enemigo activo de guerra, sino como corazón endurecido, confiado en sus obras y ajeno a la redención. Su nombre no vuelve a aparecer en Apocalipsis, pero su espíritu sí. Cada vez que las Escrituras describen a las naciones que serán juzgadas por su arrogancia, su idolatría, su burla y su seducción espiritual, el eco de Moab resuena. Porque Moab no fue vencido solo por haber nacido mal, sino por haber elegido mal.
Dios permitió que Ruth, una moabita, fuese redimida, injertada y levantada como madre en la genealogía del Mesías. No hubo un rechazo étnico, sino espiritual. Lo que Ruth aceptó por fe, Moab rechazó por soberbia. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios volvió a encontrarse con el espíritu de Moab, incluso cuando el pueblo moabita ya no existía. Apareció en las seducciones del mundo, en la tentación de mezclarse con culturas ajenas al pacto, en la idolatría sofisticada de los tiempos modernos, y en la altivez que rechaza la cruz para confiar en la tradición, en los logros, en la religión sin Dios. Moab dejó de ser un país, pero no ha dejado de ser una advertencia. Y mientras el reino de Dios avanza, la herida de Moab permanece como cicatriz en la historia bíblica. No hay rastro de restauración nacional como lo hubo para Egipto, para Asiria, o incluso para Babilonia. Moab fue borrado, no solo como nación, sino como actor en la historia redentora. Fue excluido no por imposición, sino por elección. Eligieron quemos. Eligieron desprecio. Eligieron resistir al ungido. Pero en el juicio final, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono y separe a las naciones como un pastor separa las ovejas de los cabritos, las lecciones de Moab serán más claras que nunca. Porque delante de ese trono no habrá linaje, ni argumento, ni altar pagano que pueda excusar la rebelión del corazón. Moab estará representado en todo aquel que rechazó al Dios verdadero por comodidad, por tradición, por orgullo, por deseo. La herida que nunca sanó no es solo la destrucción de sus ciudades, sino la del alma que nunca se volvió. Moab fue destruido, pero su memoria quedó viva como advertencia para Israel y para la Iglesia. Judas 1:11 menciona a los que perecieron en la contradicción de Coré. Moab podría haber sido incluido entre ellos, los que se alzaron contra lo santo, contra lo designado por Dios, y fueron tragados no por la tierra, sino por la historia del juicio. Y aún así, la misericordia de Dios queda ilustrada en el contraste eterno de Ruth. Una sola mujer que decidió quebrar el patrón. Una sola vida que dejó atrás los ídolos de su pueblo para refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero solo para los que se volvieron. Ruth representa la excepción posible. Moab, el juicio necesario. Así termina esta historia jamás contada. No con reconciliación nacional, no con victoria cultural, sino con una advertencia grabada en las Escrituras para todos los tiempos. Moab fue una herida, una traición, una seducción, y finalmente, una ruina. Su orgullo fue su caída. Su Dios fue su vergüenza. Y su nombre, salvo por una mujer, permanece como eco eterno de lo que sucede cuando se vive lejos de la verdad. El juicio sobre Moab no es solo un capítulo del pasado. Es un reflejo del juicio venidero. Y quien tiene oídos para oír, que oiga. Y Moab fue pisado, no por la fuerza de un imperio, sino por el peso de una historia que se resistió al Dios vivo. Sus ciudades no cayeron por casualidad, sino por el eco de decisiones no redimidas. Mientras las piedras de sus altares se convertían en polvo, y su orgullo se deshacía en el silencio del juicio, una sola flor permanecía encendida en medio del campo desolado. Ruth, la moabita, la que se volvió. Yahvé no olvidó el linaje de los que le rechazaron. Pero tampoco dejó de escribir con fuego la historia de los que, aun viniendo de tierra maldita, eligieron cobijarse bajo sus alas. La línea que separa el juicio de la redención no está marcada por sangre ni por origen, sino por un corazón que se entrega,
que deja atrás el desierto de su voluntad, y camina hacia el Dios de Israel sin mirar atrás. Hoy, el nombre de Moab sigue resonando, no en los mapas, sino en los corazones que aún confían en sus propios altares, en sus propios caminos, en sus propios dioses. Pero también sigue resonando la voz que un día escuchó Ruth, y que sigue llamando: ven, y sé parte de mi pueblo, y yo seré tu Dios. Porque aún en los escombros de Moab, el Señor hace brotar esperanza. Si esta historia te habló, comenta abajo: yo también quiero volver a Dios, como Ruth. Así sabremos que no estás solo. Suscríbete al canal para seguir descubriendo estas verdades ocultas, y comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza. Tal vez hoy, por ti, su historia también comience a cambiar.